Seguramente te parezca difícil entender por qué un perro hace lo que hace. Y muchas veces vas a dar explicaciones que a lo mejor tal vez te puedan hacer sentir bien en el momento que la das, pero que si quisieras realmente rascar un poquito más e incluso utilizar esa explicación para poder ayudar a un perro, tal vez te resulte un poco más complejo y más difícil poder llegar a conseguirlo. Las explicaciones del mundo del comportamiento canino son complejas, son diversas, son difíciles, se pueden ver desde diferentes ópticas, desde diferentes cosmovisiones, y esto añade pues complejidad a algo que podríamos entender que sí, que por lo menos para mí todo lo que tiene que ver con el comportamiento es una ciencia, pero que a la misma vez también hay que verlo como algo con mucha, como digo, subjetividad y con muchas formas diferentes, maneras de las que se puede interpretar. Esto, claro, esto cuando una persona que se quiere formar en el mundo del perro y que quiere, bueno, pues especializarse, se encuentra de repente con muchas, como digo, cosmovisiones muy diferentes y entonces, bueno, pues seleccionar una de ellas, entiendo que para esa persona, y que esa persona podría ser yo perfectamente, le cueste ver o le cueste dónde acogerse para intentar tener una elección por lo menos con una idea mínima. Explicar el comportamiento, como digo, es muy complejo y en este vídeo voy a intentar dar algunos matices del por qué considero que es tan difícil entender esto del por qué hacen lo que hacen los perros, poder darle, como digo, una explicación que sea lo más objetiva posible dentro de lo que, como digo, dentro de la complejidad. En el vídeo anterior ya dije una que me parece importante volver a resaltar, que es que todos hablamos de comportamiento y como todos hablamos de comportamiento, en este caso voy a hablar de comportamiento humano, podríamos decir que todos estamos súper entrenados para hablar o para poder dar explicaciones, que, otra cosa es que sean más cercanas o menos a una realidad más objetiva, explicaciones del por qué, en este caso, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos nosotros? Intentamos dar una explicación cuando nos ocurre algo, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Intentamos dar una explicación cuando le ocurre algo a un familiar, a un amigo, cuando hablamos, por ejemplo, de política, los políticos, etcétera. Pues intentamos encontrar esos porqués para intentar poder explicar qué es lo que ocurre. Esto, sin querer o queriendo, más sin querer, sobre todo a nivel general, lo extrapolamos al mundo del perro. Entonces comenzamos a dar explicaciones que ya de por sí eran un poco difíciles por donde coger, sencillamente porque a nivel popular la gente no tiene por qué saber de manera fidedigna por qué hacemos lo que hacemos y no ocurre nada. Pero sí que es verdad que eso que ya tiene una base bastante o muy poco sólida, hace que encima además lo extrapolemos a otra especie que ya de por sí tiene su propia complejidad. Y esto no quiere decir que no estemos sujetos a cosas muy parecidas, y por no decir iguales, pero sí que es verdad que hablamos de especies distintas y por lo tanto tenemos que intentar bueno, pues ser muy concisos en qué es lo que vamos buscando y por qué. El que todos estemos entrenados a la hora de hablar de comportamiento es uno de los problemas, pero los problemas van más allá. Por ejemplo, y van muy al hilo porque muchas de las cosas que voy a decir colindan unas con otras, lo vais a ver, por ejemplo, en la que voy a decir a continuación. Por ejemplo, cuando de manera popular, por la que acabo de decir antes, intentamos dar una explicación, por ejemplo, por diferentes motivos que son muy diferentes entre sí, pero que de alguna manera nos resuena para creer o considerar que estamos dando la explicación correcta a lo que vamos buscando. Por ejemplo, aquí ya me paso al mundo perro. Por ejemplo, cuando decimos que un perro juega o no juega porque no está motivado, ¿no? Colocamos a la motivación como ente causal del por qué un perro, pues, tiene muchas ganas de jugar o tiene muy pocas.
La motivación creo que es algo que, por ejemplo, utilizamos muy coloquialmente en nuestro día a día y lo utilizamos pues para decir, pues por ejemplo, que no estoy motivado para ir al gimnasio, no estoy motivado para hacer determinada tarea, etc. Y vuelvo a decir, lo colocamos como explicación. Las emociones también, en otros momentos, pues también son las que utilizamos para dar para intentar explicar ese por qué, ¿no? Por qué hacemos lo que hacemos. Podemos decir que lo he hecho porque estoy cabreado, lo he hecho porque tengo miedo, lo he hecho porque estoy alegre, porque estoy contento. Otras explicaciones tienen mucho más que ver con temas de la personalidad, de si es porque mi perro es inteligente, o mi perro es que es agresivo, o es que es miedoso y por eso ha hecho lo que ha hecho. Como veis, la palabra por qué cobra una especial relevancia debido precisamente a eso, porque el por qué lo que va buscando es la explicación. Pero también a la misma vez vais viendo cómo de repente las explicaciones son como muy diversas, son muy diferentes. Nos podemos acoger a conceptos como la motivación, de repente podemos saltarlos a conceptos que tienen que ver más con las emociones, conceptos que tienen que ver más con rasgos de la personalidad o etiquetas que colocamos a los individuos, etcétera, etcétera. Las colocamos en función de, no sé muy bien el criterio todavía, aunque me lo imagino, pero lo hacemos sistemáticamente. A esto también tenemos que añadir otras explicaciones, en este caso que tienen que ver más con la biología. La biología creo que ha tomado el control a día de hoy, sobre todo ahora voy a hablar en la parte humana, ha tomado el control de cuando se quiere explicar el comportamiento desde un punto de vista científico. Es como decir, como estoy hablando de algo biológico y lo biológico lo tenemos muy asociado a que, claro, lo biológico, lo que es biológico, está dentro de o catalogado dentro de las ciencias naturales. Claro, es la manera que tenemos de explicar algo que no se puede explicar desde ese punto de vista tan natural, sino que a lo mejor podríamos hablar de algo más social. Y por lo tanto, para poder explicar el comportamiento de una manera más empírica, tenemos que acogernos a la biología. Yo en esto, pues, no estoy muy de acuerdo. Aún así, lo dejo un poco como base de muchas de las explicaciones que hay dentro del comportamiento. Dentro de la biología, pues por intentar profundizar un poco, pues hablamos desde el cerebro, hablamos desde las conexiones neuronales, hablamos del córtex, hablamos ya del cortisol, la dopamina, hablamos del estrés, ¿no? Y muchas veces también utilizamos todos estos constructos, por así decir, como entes causales de aquello que hacemos. Como veis, explicar el comportamiento es difícil precisamente por todo lo que acontece, ¿no? Por todas esas explicaciones que, como digo, son un poquito difíciles y un poquito complejas de poder mostrar, ¿no? Después también, en esta parte, ¿no?, más biológica, muchas veces también lo que nos ocurre es que como que vamos mezclando también esos niveles de análisis. No quiero meterme mucho aquí porque no quiero hacer muy complejo esto, pero también un poco, bueno, pues saltándonos a esta parte biológica, ¿no?, pues intentar coger conceptos biológicos, segmentándolos con lo psicológico, luego lo psicológico en el mundo del perro también con lo etológico. Y por supuesto, aunque son niveles de análisis que están ligados, por supuesto, pero hay que llevar mucho cuidado de ver si las explicaciones causales van unos sobre otros. Ahí es donde yo tengo mis reticencias, pero bueno, todo esto lo intentaremos explicar más adelante, ¿no? Después también tenemos alguna serie de problemas, que aquí es donde voy a poner especialmente el foco, cuando normalmente estamos ignorando sistemáticamente, o muchas veces yo entiendo, y yo pongo mucho el ojo ahí porque es de donde yo principalmente bebo, estamos ignorando sistemáticamente la historia de vida del individuo en la explicación del por qué ese individuo hace lo que hace. Es verdad que necesitamos muchas veces darle una explicación del momento actual de lo que está ocurriendo y esto nos hace perdernos una historia de vida del individuo
en base a un montón de relaciones que ha tenido con el mundo que le rodea y por lo tanto se han generado una serie de experiencias que han derivado en una serie de aprendizajes y por lo tanto han cosechado una serie de comportamientos. Y esos comportamientos son los que estamos analizando. Y la historia de vida me parece un punto tan importante que no ponerlo como foco, para mí el gran foco, pero como mínimo poner una base como un gran foco, me parece un atropello a lo que son a estos eventos causales que estamos intentando buscar o esclarecer del por qué un perro hace lo que hace. Pero tampoco voy a ahondar de momento ahí. Entonces, veis que hay muchos problemas, ¿no? Vemos los problemas explicativos que tenemos a la hora de intentar entender por qué un perro hace lo que hace. Hemos dicho temas que tienen que ver con temas motivacionales, temas que tienen que ver con la personalidad, etiquetas que colocamos al individuo, temas que tienen que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte biológica. En este caso, donde yo estaría estaría más cercano, ¿no? Sería más cercano, que sería todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, que no digo que no se ponga, ¿vale? Pero sí que es verdad que creo o considero que no lo suficiente o no como uno de los grandes epicentros del por qué un perro hace lo que hace. Y aquí, pues lo que sí que me gustaría resaltar es que, claro, yo a lo que me estoy refiriendo con todo esto, y esto tengo que esclarecerlo, es que yo de lo que estoy hablando es de comportamiento. No estoy hablando de por qué un individuo se mueve a través del organismo. Tampoco estoy hablando de la evolución del organismo, el por qué el perro hace lo que hace a través de eventos evolutivos. Y nadie dice que todo eso no esté, sucediendo en el momento que un individuo se comporta. Porque un individuo cuando se comporta ha requerido de todo un sistema evolutivo para que se comporte con unas determinadas características y que también, por supuesto, en el momento actual presente se esté desarrollando, se esté manteniendo determinados comportamientos debido también a esa historia de ese individuo de forma, valga la redundancia, individual. Entonces, ahí es donde tenemos pues un amasijo un poco complejo, un poco difícil, que yo considero que ahí es donde, digamos, estaría la clave para intentar segmentar muy bien qué es lo que vamos buscando, dónde está nuestro foco a la hora de intentar buscar las causas del comportamiento. Todo ello hace que nos falte un marco común. Todo ello hace que nos falte un marco en el que no es que todo quepa, porque yo considero que no todo tiene que caber en ese determinado marco. Creo que cada marco o cada nivel de análisis se desarrolla y se sustenta en diferentes formas de llegar a diferentes conclusiones y que cuando esto lo entremezclamos, o una de dos, si lo entremezclamos es porque tenemos que buscar algo concreto de esa mezcla, pero si no, estamos fallando a lo que vamos buscando, o esa es mi consideración. Voy a poner algunos ejemplos. Me voy a animar. Si yo quiero explicar, por ejemplo, a través de la emoción, a través de aquellas cosas que me suceden por dentro o que le suceden por dentro al perro, el hecho de que, por ejemplo, huya, digamos que esto puede ser una explicación que, más que una explicación, sería como una pseudoexplicación. Y vais a ver un poco por qué. Si yo, por ejemplo, tengo un perro que huye, y yo le pregunto a un educador canino, yo voy a hacerme pasar por un cliente de un educador canino, y yo le pregunto, ¿por qué el perro huye? Y el educador canino me dice, porque tiene miedo. Tal vez ahí nos demos cuenta de que
la explicación, la causa que ha colocado al comportamiento que nosotros estamos viendo, huir en este caso, es demasiado, a lo mejor tal vez sencilla, simple, tal vez es algo que nosotros ya podíamos estar viendo, pero sobre todo no cumple una función, que es, además de dar una explicación fidedigna, es que per se no nos ayuda a poder ayudar a ese perro. ¿Por qué? Porque yo, independientemente que el perro tenga por dentro miedo, fobia, inseguridad, excitación, lo que sea, lo que tenga por dentro, yo eso no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es una manera, digamos, de operativizarlo de una manera que yo creo que no se ajusta a nuestra labor. ¿Por qué? Porque nosotros lo que si vamos buscando es una explicación, tiene que ser una explicación que nos ayude a poder ayudar a ese perro. O por lo menos esa es la idea, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, tal vez, si fuéramos capaces de entender, pues que a lo mejor ese perro huye de otro perro porque ese comportamiento le está funcionando para escapar de una determinada situación y que ese perro no le haga nada malo, a lo mejor es una explicación que puede ser más funcional. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera ayudar a ese perro, sencillamente, por ejemplo, esto sería un ejemplo tonto, básico, para contaros esto, sencillamente lo que podría hacer es modificar el entorno para que no estuviera ese perro y por lo tanto mi perro no tuviera miedo. De esta manera yo ya soy un poco más congruente con lo que está sucediendo, con la situación que está ocurriendo, y aún faltaría por dar más explicaciones, cuidado. Pero el tema principal es que, sobre todo para que veáis esa forma funcional que tiene de poder dar una explicación que nos sirva, que nos funcione para algo. Si ese perro le tiene miedo, lo llevo un poco más allá. Si ese perro tiene miedo a otro perro, también podemos buscar no solo en la funcionalidad del comportamiento presente, que es lo que mantiene, sino que también podríamos buscar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de su historia de aprendizaje, o sea, a lo largo de su historia de vida, para que ese perro tenga miedo. Y a lo mejor ese adiestrador me pregunta, y yo como tutor del perro, pues a lo mejor le digo, sí, es que hace 3 meses un perro mordió muy gravemente a mi perro. Y a partir de ahí mi perro empezó a ladrar a todos los perros. Como veis, esto es una información que ya no solo responde de una manera más concreta, más concisa, al por qué el perro huye cuando aparece un perro, porque nos da la funcionalidad del comportamiento presente, o sea, el por qué o el para qué hace el perro lo que hace en ese momento, y también todas aquellas situaciones que se han ido ocurriendo desde aquel momento inicial, o sea, aquel origen en el que el perro fue mordido, fue agredido por otro perro. Aparte de ser una explicación, ya os digo, más interesante, aparte nos ayuda a entender que yo no tengo que cambiar el miedo. O sea, de hecho es que yo no puedo cambiar el miedo. Yo lo que puedo es cambiar aquellas situaciones que causalmente, o sea, que como causa generan miedo y por lo tanto a la misma vez que generan miedo generan respuestas de huida. Y esto es algo interesante verlo desde este punto de vista porque el miedo, cuando nosotros decimos que el perro huye porque tiene miedo, nos ayuda a entender que la causa no es el miedo. La causa es, pues, bajo mi forma de verlo, muchas de las cosas que acabo de nombrar. Y que el miedo sencillamente forma parte de huir, que de hecho es que es a lo que llamamos miedo. Porque luego podemos decir, no, claro, es que aparecen determinados componentes y sensaciones fisiológicas que también están dentro. Sí, pero todo forma parte de esa respuesta de miedo. Separarlos en, por ejemplo, perro, emoción,
y comportamiento motor, ¿vale? Pero estamos añadiendo un montón de elementos. También podemos añadir cerebros, también podemos añadir hormonas, también podemos añadir un corazón latiendo. ¿Cuánta información nos hace falta para entender el por qué el perro tiene miedo y qué es lo que nosotros vamos a cambiar para que ese perro no tenga miedo? Y ahí es donde para mí están las claves. Esto, ya os digo, lo estoy intentando explicar de la manera más fácil posible y también a la misma vez de una manera escueta, porque este vídeo no va tampoco muy de esto, pero es una forma de que podáis ver que estas interpretaciones que muchas veces damos sobre el comportamiento, la explicación, en este caso he cogido un apartado que es la emoción, ahora vamos a ver otro, como veis como la dificultad, pues que, bueno, no dificultad, sino sencillamente que como profesionales, pues cuanto más parsimonioso y cuanto más funcional sea aquello que nosotros vamos buscando, pues vamos a tener más posibilidades de hacer un mejor análisis y por lo tanto hacer una mejor intervención. Voy a poner otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, hablamos del estrés. Y esto es algo que yo, en el mundo de las protectoras, en el que estoy ligado, pues incluso yo utilizo esta explicación, pero bueno, la utilizo como forma de entendimiento entre, bueno, pues cuando hablo con los voluntarios, etcétera. Cuando un perro, por ejemplo, tira de la correa, cuando sale de la jaula, y muchas veces decimos, joder, cómo tira el perro. Es que está súper estresado. De nuevo volvemos un poco a esa parte, ¿no?, en la que estamos dando una explicación más biológica y por lo tanto esa explicación parece como que nos deja contentos, nos rellena los huecos de esas explicaciones que vamos buscando y que muchas veces, bueno, pues como digo, nos deja contentos con esa explicación. Pero claro, yo no puedo, incido un poco igual que la parte de la emoción, yo no puedo cambiar el estrés. Yo lo que puedo es cambiar las situaciones que están generando ese estrés y que por lo tanto, a su vez, por ejemplo, cuando un perro tira en el paseo, pues tal vez el estrés sea uno de los factores biológicos, que no el único, aunque podría ser uno de los más relevantes, que están, digamos, intensificando el comportamiento de tirar de la correa cuando el perro sale. ¿Esto quiere decir que no se pueda dar como explicación el estrés? No. Se puede dar como explicación, todo se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. El tema principal es que, por ejemplo, si yo quiero operativizar muy bien esto y quiero ser más conciso, más concreto y no quiero estar poniendo todas las causas biológicas encima de la mesa, ¿por qué el estrés y no otras cosas? Pues, por ejemplo, una de las posibles causas del por qué ese perro tira de la correa, ahora voy más a la parte más funcional, pero aquí voy a hablar de un concepto que tiene que ver con la privación y la asociación, que es que si el perro está más privado de estar, o sea, privado de estimulación, porque está muchas horas metido dentro de la jaula, pues claro, cuando el perro sale, esos niveles de privación hacen que las respuestas de querer acercarse, comportamientos de acercamiento a los estímulos más relevantes que sean para el perro, como oler, por ejemplo, como moverse, incluso el movimiento físico, que también es muy importante, pues va a intensificar ese comportamiento. Y esto sí que es algo, está claro que en una protectora pues a lo mejor no puedo porque no tengo los medios, pero eso es independiente. Si yo puedo hacer que ese perro salga mucho más, ya podría, a lo mejor, ahora vamos a otro concepto, podría seguramente, por lo menos, bajar en intensidad ese comportamiento. ¿Por qué? Porque el perro puede estar, si yo consigo que el perro esté cuanto más saciado esté del entorno, o sea, algo que yo puedo hacer, o sea, algo que yo puedo fomentar en la vida del individuo a través del entorno, que es darle la posibilidad de explorar precisamente el entorno, esto va a ayudarle a reducir seguramente la intensidad. Otro concepto, que volvemos al concepto de aprendizaje,
es que si ese perro está aprendiendo a que cada vez que tira consigue su objetivo de oler, pues indudablemente son factores que se van uniendo entre sí. Habrá que ver cuál es el más relevante o cuánto porcentaje hay de cada uno, aunque no se pueda examinar, entendedme bien el porcentaje, pero sí que podemos hacer todo ese tipo de intervenciones, que es lo que podemos hacer nosotros, para por fin decir, vale, si ese perro, cogiendo estos dos conceptos, ¿vale? Todo esto va mucho más allá, entendedme que lo estoy intentando simplificar. Si yo cojo estos dos conceptos, sencillamente el que el perro pueda tener más libertad, más espacio, salir más a la calle en definitiva, y por otro lado le enseño a que tirando de la correa como un loco, con una intensidad muy alta, no vas a conseguir tus objetivos, y le enseño a que puede pasear de otra manera, el perro puede empezar a generar otra historia de vida, otra historia de aprendizaje, a mantenerse otros tipos de comportamiento y por lo tanto, en este caso, dejar de tirar del paseo. Con todo ello que estoy haciendo, se reduce el estrés. Con todo ello que estoy haciendo, cambian, se modifican las conexiones neuronales. Se puede apreciar más conexiones en el córtex, la amígdala X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como veis, donde yo estoy poniendo aquí el foco es en el comportamiento. En el comportamiento. Y no quiere decir que el comportamiento no esté sujeto a la biología. Pero al igual que hay otros campos, como por ejemplo puede ser la física, como por ejemplo puede ser la química, como por ejemplo puede ser la biología, que también están sujetos entre sí, pero que se estudian de manera diferente, se estudian niveles de análisis diferentes y se llegan a conclusiones de manera distinta. Y el comportamiento, bajo mi forma de verlo, por suerte, tenemos la suerte de que sí se puede estudiar también de manera aislada, aunque luego, por supuesto, los factores biológicos y, por supuesto, en el caso de los perros, los factores etológicos, en el caso de los humanos, por ejemplo, los factores, los factores sociológicos, claro que están influyendo y claro que los podemos poner encima de la mesa, nadie lo discute. El tema principal es dónde estamos poniendo el foco y por qué. Porque si cambiamos demasiado el foco y estamos tratando el comportamiento, incido en el comportamiento individual, pues si estamos viendo el comportamiento individual, tendríamos que intentar saber muy bien dónde estamos poniendo el foco para llegar a los mejores resultados y que lo que hacemos como profesionales del comportamiento sea, como digo, lo más funcional posible. Os he puesto dos ejemplos, un ejemplo en cuanto al tema de la emoción, os he puesto un ejemplo en cuanto al tema de la biología. Podríamos seguir hablando de la motivación, podríamos seguir hablando de las etiquetas que colocamos al individuo y que colocamos como causa explicativa del por qué un perro hace lo que hace o del por qué hacemos lo que hacemos. Pero quiero dejar este vídeo, sencillamente, esta es una serie de vídeos que estoy haciendo pues para intentar acercar muchas de las cosas que en un futuro quiero que veáis con otros profesionales, determinados debates, y para mí es importante que estos vídeos pues se vayan quedando presentes y que los podáis ver precisamente para eso, para que luego cuando podáis ver debates o cuando podáis escuchar a otros profesionales que estén desde diferentes ópticas, podáis intentar reinterpretar de una manera, o por lo menos desde este punto de vista, todo esto del comportamiento canino. Lo voy a dejar aquí. Me quedo con ganas de alguna explicación más, pero creo que os lo dejo para que le deis una vuelta, para que lo repenséis y sobre todo especialmente para que también lo maduréis y que podáis discrepar también de ello, por supuesto, porque al final para mí de lo que se trata todo esto es de poder llegar a las mejores conclusiones, porque creo, sinceramente, y quien me conoce lo sabe, y esto ya os dije en el anterior vídeo que viene
de muchos debates que he tenido con muchos profesionales y que veo que la necesidad de que todos estos temas salgan en el mundo de los profesionales, en el mundo del comportamiento, en el mundo de la educación canina, para ser más globalista. Y creo que, ya os digo, espero que os guste para poder llegar a esas conclusiones, a esas mejores conclusiones que vamos buscando sobre el por qué hace lo que hacen los perros. Y sobre todo, como siempre os digo, para, independientemente de todo, buscar su bienestar, buscar el mejor bienestar para todos ellos. Abrazote a todos.